de la prioridad de la Iglesia repercute en la vida espiritual de cada creyente, en el crecimiento de su Iglesia y en el esperar con mayor fervor que nuestro Salvador vuelva y lleve a su Iglesia para estar con el Padre. Pero vamos a alimentarnos leyendo una porción de la segunda carta de Pedro, el capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 12 hasta el versículo 15. Pedro era tal vez uno de los más expertos en fe. Había sido sacudido de muchas maneras, conservaba lo que el Señor le había encomendado y lo llevó a cabo con la firmeza que la tarea precisaba. Y ahora, después de hablar de la fe, que es la madre de las misiones, Él nos dice estas palabras. Por esto, por considerar lo que son el desarrollo de la fe, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia, después de mi partida, que vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Yo digo que este domingo misionero tiene tres cosas trascendentales para nosotros. La primera de ellas, por supuesto, es no equivocarnos bebiendo de la única fuente que tenemos. No hay otro libro que pueda indicarnos lo que la Iglesia tiene que hacer para cumplir con la prioridad número uno. Pero en segundo lugar, como Pedro le dice aquí a los creyentes de Asia, Capadocia, el Ponto, Bitinia, él sabe que conocen algunos esta verdad, pero dice, no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Y todo lo que la palabra dice debiera, como decía ya la recomendación a Moisés, estas palabras que yo te hablo estarán sobre tu corazón, las repetirás a tus hijos, hablarás de ella estando en tu casa, andando por el camino, y en todo momento la palabra del Señor y lo que ella dice debiera gobernarnos ampliamente en todo lo que queremos hacer para Él. Pero la tercera cosa importante de este domingo es que están con nosotros dos hermanas Guzmán que han asistido a lo que es el resultado, yo diría, de la primera conferencia misionera que nuestra iglesia realizó. La tarea que se ha efectuado allí en Lipen, en Paraguay, y como hay algunos comentarios, Lipen ha llegado a ser más importante allí en Paraguay que Lapen en la Argentina. Y estas tres razones nos animan a pensar otra vez en esta mañana en cosas que el tiempo, que es cruel, nos impide decir en toda la totalidad. Pero yo preguntaría esta mañana, ¿cuántos de los creyentes que estamos aquí hemos asistido el 5 de abril? Estaba pensando cómo coincide el comienzo de la primera conferencia misionera de la Iglesia de Tigre con el aniversario que ha celebrado Lipen este fin de mes y tal vez los primeros días de abril en la Argentina. El día 5 de abril del año 1970, esta iglesia realizó la primera conferencia misionera. Y 53 años, hace 53 años, y ahora estamos cosechando a través de los hermanos paraguayos, dicen, de casi la totalidad de todo lo que el Señor ha previsto como recompensa
a los que se encargan de llevar su palabra hasta lo último de la tierra. Yo quiero preguntar cuántos hermanos de los que están aquí esta mañana estuvieron en esta primera conferencia misionera que es inolvidable. Yo voy a sacar una fotocopia del resumen de la conferencia y lo voy a poner allí para que cada hermano vea con qué meticulosidad durante una semana anterior a la conferencia, allí en el Salón de los Bomberos Voluntarios de Tigre, se realizaron conferencias de predicación de la palabra de Dios. Y luego todo esto dio margen para que se comenzara con la primera conferencia misionera. ¿Cuántos estuvieron en esta conferencia misionera? Yo les pediría que levanten la mano. No me asombro que casi no quede ninguno, pero algunos hay. Allá afuera hay una que también estuvo en la conferencia. Y yo lo veo cuando reviso las promesas de fe y los hermanos que cada uno se comprometieron en aquel tiempo para apoyar que la palabra de Dios llegue hasta lo último de la tierra. Pero hubo un misionero que vino de Australia a la Argentina, el hermano Alejandro Strange, que llegó a Tigre, estuvo en la Argentina recorriendo distintas localidades, pero se enamoró del Delta y del Tigre. Y después de haber trabajado como pastor en algunas iglesias del Gran Buenos Aires especialmente, fundó la iglesia de Tigre en el año 1912. Y nos empezó a enseñar que había responsabilidades personales en el traslado de la fe que nosotros tenemos a alguna persona, generalmente algún pariente a quien nosotros queremos. Quiero, con la ayuda del Señor, aunque quedamos pocos de los que en aquel entonces comenzamos a disfrutar este privilegio que el Señor tenía reservado para la iglesia, esta iglesia a la cual dio este salón, pero que marcó un comienzo para que la tarea misionera mundial renaciera en lo que se consideraba las iglesias de Latinoamérica, que habían sido objeto de trabajos misioneros, pero que todavía no habían puesto, por así decirlo, la mano al arado e impulsar para que en la mayoría de los países, comenzando tal vez por Brasil, el programa misionero de las iglesias llegara a encontrar el lugar que tenía que encontrar. Y nuestra iglesia tuviera la posibilidad de colaborar y ser una de las primeras iglesias, junto con la iglesia de Arroyito, en Santa Fe, del pastor Bertucci, para que la tarea se comenzara, se desarrollara y diera los frutos que estamos evaluando esta mañana. Les recomiendo a las hermanas que estuvieron en esta celebración que el domingo que viene, porque lo apretado del culto esta mañana no lo permite, traigan un informe de lo que significó aquí para los paraguayos el que la iglesia de Tigre hubiese enviado un matrimonio misionero y diera paso a que la niñez paraguaya llegara a conocer a Cristo como su único y suficiente Salvador. Hasta los años 40 de mi vida yo tampoco tuve la menor idea, ni aún mencionándome tareas misioneras. Vivía en la casa del misionero algunos meses de vacaciones, pero jamás alguien me dijo, mire, ¿sabe lo que es la palabra misionero? Y a partir de este 5 de abril de 1970, nuestros ojos, los ojos de la iglesia de aquel tiempo, fueron abiertos a la responsabilidad
Número 1, que cada iglesia tiene de hacer todo lo que debe hacer para que el nombre de Cristo y según la voluntad del Señor Jesús llegue hasta lo último de la tierra. El hermano Strange, el tío Eduardo, como le llamamos nosotros, vivía controlando lo que en la iglesia de Tigre que él había fundado se hacía, pero también estaba enamorado de las islas, así que compró un barquito, se hizo 2 casas en la isla con sus propias manos, con un salón cada casa para predicar el evangelio, no los 2 juntos, uno después de otro, y se dedicó con este barquito, con las comodidades que necesitaba, recorrer el delta, anunciando en la casa de cada islero el Evangelio de Cristo. Y una gran cantidad de personas que no conocimos en la iglesia, pero que formaban parte de la Iglesia Universal del Señor, conocieron el Evangelio a través de don Eduardo Strange. Él, por supuesto, controlaba viniendo habitualmente a estos cultos que estamos realizando ahora. Y luego, viviendo como un islero y trabajando con sus manos en los recursos que el Delta brindaba y sin pedirle jamás una moneda a nadie. Durante 40 o 50 años realizó a brazo partido la tarea que el Señor le había dado allí en Australia. Les cuento una cosa para muestra, dice, no basta un botón. Don Eduardo volvió a Australia cuando tenía 80 años de edad. Creo que volvió porque creía que ya el cuerpo no le daba para hacer lo que había hecho hasta ese momento. Y escribía, cuando tenía 82 años desde allá, que estaba buscando cómo volver a la Argentina para controlar cómo había quedado la obra que el Señor le había dado oportunidad de empezar. Por supuesto no lo encontró, porque en aquel tiempo el traslado era de Australia a Inglaterra con un barco, y de Inglaterra a la Argentina se iba a pasar no sé cuánto tiempo viajando y sin llegar a lo que él quería. Pero no sé cuántos de ustedes han visto algunos picnics de la iglesia donde estaba don Eduardo. Él iba a los picnics con un gatichave, ese sombrero blanco que se ponían acá en la Argentina para protegerse del sol, en medio de una multitud de personas adultas, jóvenes y niños, que a él, aunque no dominaba plenamente el castellano, el Señor le había concedido la bendición de llevarlos a la salvación y a encontrar en el Señor Jesús su única y verdadera esperanza. Todas las cosas de la fe tienen sus pruebas, y un día un barco lindo que tenía don Eduardo se lo llevó por delante un buque arenero, lo partió por el medio. Ellos se salvaron porque el Señor, la mano del Señor, como dijo el Señor Jesús, está sobre sus hijos. Pero volvieron a tener barco y seguir, hasta que don Eduardo dejó la tarea y no vivió el tiempo de tormentas que vivió la iglesia de Tigre, y que hizo que aquel primer impulso que tenía en aquel tiempo la iglesia de Tigre pudiera crecer y llegar a ser mucho mejor de lo que está haciendo en este momento. La iglesia de Tigre en aquel tiempo tenía todo lo que las iglesias tenían que tener. Pertenecía a un movimiento de iglesias, de 6 iglesias de la zona norte que nos uníamos para un sábado por mes anunciar en conjunto el Evangelio de Cristo, que proveyó una serie de bendiciones y especialmente la posibilidad de que algunos muchachos
que no tenían novia encontraron novia, o no, chicas que no tenían novia que encontraron un muchacho. Y algunos de ellos fueron de primera en la iglesia, músicos en la banda con todo, apoyando la tarea, participando de todos los desafíos de la iglesia y especialmente colaborando con que el Evangelio de Cristo llegara. Pero miren, la iglesia de Tigre llegó a tener una carpa para ir a predicar el Evangelio, un equipo de altavoces con 4 bocinas. Había que llevar una torre, poner las 4 bocinas y levantar la torre para que se escuchase a la distancia el Evangelio. El trabajo al aire libre, que muy pocas iglesias lo realizaban y que comenzó en la plaza y que duró durante 25 años. 3 lugares de predicación del Evangelio, en la calle Italia, en el Rincón y en Villa Progreso. 2 trabajos en los hogares, los campamentos de niños, de jóvenes y de la iglesia misma. Y hermanos, este lugar. Parece que la consumación de lo poco que hemos hecho es que el Señor nos haya dado en este lugar, y que estemos ahora queriendo dar los frutos para los cuales el Señor nos lo entregó. Pero el drama de esta mañana es el domingo, y yo quiero hacer referencia a algo que vamos a tener que tratar en otro domingo misionero. De los hermanos que nunca estuvieron en una conferencia misionera, es necesario que les hagamos conocer para qué es una conferencia misionera, qué requisitos debe llevar, y conocer lo que en la iglesia misionera se llama la promesa de fe, que es un esfuerzo donde un creyente pone la fe que tiene y le pide al Señor que le dé más fe para poder apoyar la tarea. Y una serie de requisitos que es necesario llenar para que nuestra iglesia en Tigre vuelva otra vez a tener conferencias misioneras y produzcan los frutos que la iglesia misionera produjo en el tiempo de antes. Refiriéndome a estos frutos, quiero decir que sin haber comenzado con misiones, de la iglesia de Tigre habían salido por lo menos 15 personas jóvenes para llevar la palabra del Señor. Alguna todavía está allí en Tierra del Fuego, a todo el interior del país y también a algunos países limítrofes con la Argentina. Habían salido antes y están trabajando los que fueron todavía en esta tarea. Pero, por supuesto, todo ha cambiado desde aquel momento a este momento, especialmente en la gran cantidad de armas, de elementos que Dios provee a las iglesias para que las iglesias anuncien el Evangelio de Cristo. Pero siempre buscando que uno que ha llegado a gustar la salvación, que le esté trabajando en su interior, cuya vida haya llenado el Espíritu Santo del amor de Cristo, esté dispuesto a apoyar la tarea. Siempre recuerdo una ilustración que escuché a un predicador que había tenido un sueño, que veía al Señor Jesús y a los 11 discípulos preguntándole al Señor Jesús, Señor Jesús, ¿y si estos a quienes tú has enviado no quieren ir? Y el Señor Jesús diciéndoles, si ellos no van, no tengo otros. Tienen que ir los que han alcanzado el perdón de sus pecados, la salvación, la seguridad de la vida eterna, el gozo de disfrutar el amor de Jesucristo,
de ser movidos a hacer todo lo que queremos hacer con el amor de Cristo, como Pablo le decía a los corintios, el amor de Cristo nos impulsa. Y si el amor de Cristo no impulsa, como dice la palabra, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Pero el deseo de Pedro, que estamos comentando en esta mañana, se basaba en recordar a personas que ya sabían que había que hacerlo, pero algunos de los cuales retaseaban el apoyo y no lo estaban haciendo en la manera que correspondía. Hermanos, lo más importante de la conferencia misionera es que la conferencia misionera desemboca en una cosa que se llama las promesas de fe. El próximo domingo que tratemos este tema, yo voy a traer la experiencia de un hombre famoso en misiones, el doctor Oswald Smith, pastor de la Iglesia del Pueblo en Toronto, Canadá, que llegó a tener en su iglesia 400 misioneros. Estuvo aquí en Buenos Aires predicando en alguna parte y conocía todos los secretos que tenían que ver con apoyar y sacar jugo, por así decirlo, de la bendición que Dios daba por practicar misiones en las iglesias. Pero él comienza, lo voy a leer, no lo quiero descubrir todo ahora, diciendo que estaba ocupando la plataforma de la iglesia para predicar y que se asombraba viendo que había jóvenes que repartían un formulario que decía promesa de fe. Y dice en su confesión, hubo hasta uno que tuvo el coraje de traerme un formulario de esos a mí, como diciendo, ¿cómo hay que va a predicarlo? Pero cuando llegó a entender lo que era tener fe para comprometerse a apoyar la tarea, a ninguno se le va a pedir plata para que apoye la tarea. Se le va a pedir que ore especialmente para que la tarea misionera responda. Que haga todo lo que sus fuerzas físicas le permitan para que la tarea, la conferencia misionera sea un éxito. Y en último lugar, el Señor le va a indicar cuánto puede comprometerse para apoyar la tarea misionera. Hasta aquí mi consideración, porque si entro en otro punto que tengo aquí, me voy a descarrilar y me voy a meter en un horario que no tengo que ocupar. Pero vamos a consolarnos cantando alguna canción que nos anime. Yo había traído aquí un detalle que indica las más de 15 conferencias misioneras que la iglesia tuvo, comenzando por los bomberos voluntarios de Chile, un salón tremendo, pero comenzando con la semana anterior de oración y de repartir literatura y de invitar a la gente a conocer a Cristo como su Salvador. Y luego que después de 3 conferencias misioneras, el Señor nos mostrara la persona que le había elegido para que pase. Se pagó todo lo necesario para que él llegara a Paraguay, se instalara, tuviera todo lo necesario para hacer todo el trabajo que Dios le había asignado. Y qué más podemos decir que gozarnos de que Dios haya usado a la iglesia de Tigre para empezar a promover esta tarea, al hermano Mota para hacerlo y a los paraguayos para disfrutar. Y a nosotros el gozo de alabar constantemente a Dios
porque nos permitió a nosotros ser el medio para que Paraguay en la niñez, después también Perú, después también Kenia en África, la India, Bolivia y distintos lugares donde de una manera u otra el Evangelio llegó porque la Iglesia realizaba la conferencia. Vamos a cantar como himno final de esta parte el himno 13, 205.